se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Hasta de aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por esta oportunidad maravillosa que nos concedes de poder venir, Señor, ante tu presencia conectados a un teléfono, Señor, celular, a un teléfono de casa, en un speaker, conforme los hermanos lo tengan en este momento. Que tu Espíritu Santo, Señor, use esta herramienta que la tecnología nos ha permitido, Señor, tener en nuestras manos, y a este ser humano, Señor, no pase de ser una herramienta en tus manos para traer esperanza a los corazones que ya en este momento están deseosos de escuchar tu palabra. Bendice de manera especial, Señor, a los líderes de este ministerio, que puedan, Señor, con paso firme seguir hacia adelante, recordando que la promesa, la recompensa, Señor, viene en camino para aquellos que en esta vida, Señor, ofrendan tiempo, talento, recursos, Señor, para la expansión de tu reino. Que mis hermanos que se han conectado por primera vez, que esta noche, Señor, sea una noche de cambio, sea una noche de comienzo, y que tú, Padre bendito, nos concedas la presencia de tu Espíritu Santo donde quiera que estén mis hermanos, y que juntos podamos seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén. En esta noche, antes de continuar, quiero preguntar, ¿a qué hora exactamente debo de terminar? Tiene hasta las 10. ¿Perdón? Hasta las 10 de la noche, si usted quiere, hasta cuando el Espíritu lo use. Bueno, amén. Amén por ello. Santo, sí. Correcto, ok, perfecto. Sería bueno que cada uno allá donde están mis hermanos y hermanas no se conforme con escuchar. Coja un lapicero, coja un pedazo de papel, ya al saber de que hay un poco de tiempo, voy a hacer las cosas un poco más pausadas, más tranquilo, más relajado, y que ustedes puedan anotar las citas que voy a compartir con ustedes, que puedan crear en vuestra mente un cuadro bien definido de lo que vamos a hablar esta noche. En Apocalipsis, nosotros encontramos el mensaje a 7 diferentes iglesias, que muy bien sabemos cada uno de ustedes que el mensaje a cada iglesia representa a un periodo en la historia por la cual el pueblo de Dios enfrentaría. Nosotros aceptamos como adventistas del séptimo día que esos mensajes están divididos a lo largo de la historia, sin embargo que de igual forma contienen mensajes de actualización en todos los tiempos para los hijos de Dios. El mensaje a la iglesia de Éfeso, nosotros aceptamos que fue y abarcó el periodo del año 31, en los días de Jesús, hasta el año 96 al 100 más o menos en los días de Juan, al que creemos que fue el último de los sobrevivientes de los discípulos. El mensaje a la iglesia de Esmirna, que está en el capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 8 al 11, aceptamos que abarca el periodo más o menos del año 100 al 325, terminando allá en el edicto de Milán, más o menos. Viene la tercera iglesia en el versículo 12 del capítulo 2 de Apocalipsis,
Aceptamos y creemos que un estimado más o menos del 325 al 538 fue el periodo que simbolizaba el mensaje a Pérgamo. Luego llegamos a la iglesia de Tiatira. Creemos que el tiempo estimado para el mensaje que abarcaba a la iglesia de Tiatira fue dado en el 538 al 1517, más o menos. Las fechas son aproximadas, las fechas no son precisas con segundos, con minutos, mas son los periodos que el pueblo de Dios tuvo una historia que contar, tuvo una experiencia única que abarcó en ese periodo. Llegamos a la iglesia de Sardis, en el capítulo 3, en el versículo 1. Creemos que abarcó el estimado de 1517 a 1755. Era de los reformadores. Y llegamos a la iglesia de Filadelfia, la sexta iglesia, que comprende más o menos de 1755 a 1844. Y la séptima iglesia se ha sostenido que comenzó en 1844. Y algunos piensan que ese periodo abarca o alcanza hasta la segunda venida de Jesús. Sin embargo, otra línea de pensamientos ya dentro de la iglesia, sostenemos que la iglesia Laodicea comienza en 1844, en la era del gran chasco, allá con nuestros primeros pioneros del adventismo. Sin embargo, sostenemos que esta iglesia, como aparece en Apocalipsis, no puede ser la que levante las manos al cielo para dar la bienvenida a nuestro Salvador Cristo Jesús, tal como se describe en Apocalipsis. Bien lo dije al principio y quiero volverlo a reenfatizar nuevamente. Soy adventista del séptimo día, miembro de la Iglesia Mundial. Mi presidente opera en las oficinas allá en Maryland, el pastor Ted Wilson. No apoyo, no sostengo a ningún ministerio independiente que opera fuera de la iglesia organizada. Soy miembro activo y felizmente adventista del séptimo día. Amo a Dios, amo a su iglesia. Si por ventura hay alguien que por alguna razón, por alguna discordia, por alguna inconformidad, abandonó la iglesia en un pasado, que el tema de esta noche pueda ayudarle a mi hermano a reconsiderar qué es lo que ha hecho y pueda el Espíritu Santo alcanzar el propósito en su corazón esta noche. Así que vamos a centrar nuestro tema esta noche en el mensaje que se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. El mensaje es especialmente para la iglesia Laodicea, que creemos que comenzó en 1844 y terminará. Ustedes muy pronto van a saber y van a llegar a su conclusión que esta iglesia no puede ser como la conocemos hoy día, como está hoy día, levantar manos santas al cielo y darle la bienvenida al que viene montado en el caballo blanco por segunda vez a rescatarla de este planeta. Dice el versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres
un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El mensaje en la iglesia a Laodicea es tan claro cuando lo leemos bajo la dirección del Espíritu Santo. La iglesia Laodicea tuvo ciertos recursos que la hicieron creer confiada. En su entendimiento y en su percepción, ella no necesita nada. Se considera una iglesia rica, tiene bienes, tiene propiedades, tiene conocimiento, tiene todo lo que ninguna otra iglesia en sus días puede tener, y eso la hace sentirse rica, muy enriquecida. Mas las palabras del testigo fiel, las palabras de el amén, las palabras del principio de la creación de Dios, las palabras de Jesús dicen otra cosa. Por años hemos venido escuchando sermones tras sermones, meditación tras meditación, matutina tras matutina, tema tras tema, de que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia Laodicea. No hay honores en reconocer eso, pero es verdad. La iglesia adventista del séptimo día, a la cual este servidor pertenece, está descrita en Apocalipsis como la iglesia tibia, la iglesia Laodicea. Sin embargo, su administración, sus administradores y en la mayoría de sus miembros nos sentimos ricos. Tenemos 28 creencias que jactanciosamente, al compararnos con otras denominaciones, nos quedamos satisfechos porque son fieles y verdaderas. Pero cuando bajamos al terreno de la práctica, cuando bajamos al terreno que Dios evalúa, ¿cuántas de esas 28 creencias podemos dar testimonio sin la ayuda del primer anciano, sin la ayuda del pastor, sin la ayuda del librito? ¿Cuántos de nosotros que estamos escuchando esta reflexión esta noche podemos decir con seguridad, soy adventista del séptimo día y esto es lo que creo? Si hubiese la necesidad de testificar sin la Biblia en las manos, ¿podríamos sostener lo que creemos? Tristemente, las encuestas muestran
que la iglesia adventista, de ser el pueblo del libro negro en su origen, en su comienzo, al principio, hoy día es una iglesia que ha caído por debajo del pentecostalismo, por debajo de los mormones, por debajo de otras denominaciones en asunto de lectura de la Biblia. El pueblo adventista del séptimo día, los miembros de la iglesia, no están leyendo la Biblia regularmente. Sin embargo, esa nube de confianza en la mente, en el corazón, les hace pensar que por ser miembros, que por aceptar el logo de las llamas, que por llevar el nombre de adventista, como que si Dios estuviera comprometido y obligado con cada uno de ellos a salvarlos en la forma y en la manera, en el estilo de vida que viven actualmente. Mientras sigamos predicando que la iglesia adventista del séptimo día es la Odisea y que ella es la que se encontrará con Cristo Jesús en las nubes de los cielos, habrá cierta comodidad dentro de los miembros de la iglesia a no querer, desear, luchar por un estilo de vida mejor que se apegue a las normas que Dios tiene en su palabra y en el espíritu de profecía. Es verdad, estamos descritos como denominación, como iglesia, en Apocalipsis, bajo el mensaje a la iglesia Laodicea. Y en su impotencia, muchas personas, que de más está mencionar nombres y ministerios, se han salido de la iglesia, apuntando de que ellos están mejor que la iglesia adventista del séptimo día en el sistema organizativo como la conocemos hoy día. Y predican, apuntan con el dedo, acusan. Pocos saben estas personas que en su fanatismo, en su celo ciego, están sirviendo al enemigo que quiere ver a esta iglesia derrotada. Yo quiero invitarlos a que pensemos por un momento. Es verdad que como denominación, como compañía, como corporación, como agencia, somos ricos, tenemos muchos bienes, somos la iglesia comparativamente en números la más rica de todas las iglesias del mundo. Ustedes dirán, pero la iglesia católica es la más rica del mundo. Si redujéramos en números a la iglesia católica, poniéndolo en el número que tenemos nosotros como iglesia adventista a nivel mundial, la iglesia adventista resultaría ser la más rica que la iglesia católica. La iglesia católica es la más rica, porque cuando nosotros apenas llegamos en libros a 18 millones, la iglesia católica tiene 1.2 billones. Eso equivale a 1 billón, a más de 1 billón de feligreses en todo el mundo. Comparativamente en números, está por sobre encima de cualquier iglesia. Pero si la redujéramos al número que nosotros somos como adventistas y la dejáramos con igual de miembros, nosotros, el pueblo de Dios, vendríamos a ser más ricos que ellos. Y eso es lo que ha llevado a la iglesia Laodicea a creerse que por ser rica no tiene necesidad de nada. Sin embargo, Dios que todo lo sabe, Dios que todo lo conoce, Dios que todo lo ve, ve el cuadro y tiene otra forma de pensar. La iglesia delante de Dios se encuentra en una condición de tibieza. Y por ser tibia, una sola sentencia existe. Ella será vomitada. Piensa por un momento, querido hermano y querida hermana. ¿Ha abandonado Jesús a su iglesia? No.
Eso es lo que quisieran otros grupos que han abandonado a la iglesia. Mas la palabra de Dios dice en el capítulo 3, en el versículo 20, escuche bien lo que dice. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él o con ella, dependiendo si es una dama, y él o ella cenará conmigo. Dios no ha abandonado a su pueblo. Dentro de la iglesia adventista, mis hermanos, es necesario que se mantenga dos grupos siempre presentes. Jesús dijo que el trigo y la cizaña deberían de cohabitar, de crecer juntos hasta la cosecha. Cuando un ministerio, cuando un pastor, cuando un individuo te apunta a los pecados de la iglesia, reconócelos porque son verdad. Mas recuérdale a esa persona que esa iglesia, así de defectuosa como es, sigue siendo la máxima atracción de Dios sobre la tierra. Y antes de abandonarla, Dios dice, yo estoy buscando individuos. Nadie se va a salvar de manera colectiva. La salvación es una relación personal con Cristo Jesús. Y es ahí donde cada uno de nosotros como individuos debemos de estar luchando todos los días para conformar nuestras vidas a la voluntad de Dios, de quien pronto recibiremos la recompensa. Es impresionante, porque el versículo 21 dice, al que venciere ¿qué? La Odisea tiene como desafío, como meta, vencer la tibieza, vencer la comodidad, vencer la apatía, vencer la satisfacción propia, vencer el orgullo que la está matando. Deberíamos cada uno de nosotros como adventistas del séptimo día, con humildad, aceptar y reconocer que hemos sido llamados por la gracia de Dios y que esa misma gracia nos está llamando a que procedamos al arrepentimiento. Es triste ver, es triste oír, es triste ser testigos de hermanos dentro de nuestras iglesias que promueven las idas a los cines. Es triste ver en nuestras iglesias que la moda de la vestimenta entre la congregación es pervertida. Es triste ver en nuestras iglesias que nadie opta por un régimen alimenticio que le agrade a Dios. Todos buscan sus propios gustos, todos van tras la avaricia, todos dicen ser. Mas Dios sabe quiénes verdaderamente son. Y ahora el llamado para todo adventista del séptimo día es al que venciere, solamente el que venciere, la comodidad, la tibieza. Al que venciere la tibieza, porque es el estado en que se encuentra el laodicense, el adventista del séptimo día, al que venciere, la promesa dice, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Querido amigo, querido hermano, Jesús te está llamando para que venzas. No es cuánto hables mal de la iglesia o cuánto hables mal de tus hermanos. Es cuánto tiempo pasas a solas con Dios estudiando tu palabra. Cuánto tiempo le dedicas a la oración. ¿Quién ocupa la mayor parte de tu tiempo en tu mente? Cuando trabajas, cuando cocinas, cuando lavas la ropa, cuando la planchas, cuando manejas, cuando conversas con alguien más. ¿De qué te deleitas? Hay personas que se han salido de la iglesia y predican entre
entre comillas, verdades que ellos aseguran tener. Pero ¿qué hay en los corazones de esas personas? ¿Cuál es el móvil que las gobierna? Antes de nosotros ser de soporte para dichos ministerios que atacan a la iglesia, que la llaman incluso de que es Babilonia, que incluso que vive en pecado, eso ya lo sabemos que vive en pecado, que hay pecadores dentro de la iglesia, empedernidos que no quieren luchar por su vida. Mas Dios dice, yo estoy a la puerta y sigo llamando individuos. El que venciere me deja entrar, yo voy a tener una relación íntima con Él y como resultado de esa relación íntima, cuando vuelva por segunda vez, esa relación íntima continuará por la eternidad. Consejos para la iglesia. Página 432. La profeta de Dios dice, Dios tiene una iglesia en la tierra. Escuchen bien esto, con atención. Dios tiene una iglesia en la tierra que es su pueblo escogido, que guarda sus mandamientos. No dice guardar, sino los guarda. No predica que se deban de obedecer, sino los obedece. Dice, Él, o sea Dios, está conduciendo no ramas extraviadas, uno aquí y otro allá, sino un pueblo. La verdad es un poder santificador. Pero, miren el énfasis, la aclaración que la sierva de Dios hace. Pero, la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Oh, mi hermano. Muchas personas se van de la iglesia tristes, impotentes, porque ven mucha apostasía dentro de la iglesia. Pocos saben esas personas que es necesario que el pecado fructifique para que se muestre pecado. La sierva de Dios dice, pero la iglesia militante no es la iglesia triunfante. Hay cizaña entre el trigo. ¿Quieres pues que la arranquemos? Fue la pregunta del siervo, pero el Señor contestó, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. La red del Evangelio no prende solo peces buenos, sino también malos, y solamente el Señor conoce a los suyos. Querido amigo y querido hermano que estás escuchando esta noche, donde quiera que estés, podés engañarle a tu pastor de la iglesia, podés engañarle a los ancianos, a los líderes, podés engañarle a tu pareja, a tu esposo, a tu esposa, podés engañarle a tus hijos. Y tal puede ser el engaño que te puedes engañar a ti mismo si quieres. Pero nunca olvides lo que dice Nahum 1:7. Dios conoce a los que en Él confían. Y la sierva de Dios dice que solamente el Señor conoce a los suyos. Yo quiero que tú que me estás escuchando, donde quiera que estés, seas un verdadero adventista del séptimo día. Que pelees dentro del pueblo, no pelear fuera del pueblo. El pecado que hay que combatir está dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Recordemos a los profetas del antiguo Israel. Recordemos a Jeremías, que apenas el trimestre pasado terminamos la lección de Jeremías. Fueron siervos de Dios que estuvieron al servicio para amonestar a su pueblo dentro del pueblo. Jeremías no estuvo protestando desde Filistea, no estuvo dando sus mensajes desde Egipto. Él vivió dentro del pueblo. Cuando entendamos eso, entonces Dios comenzará a utilizarnos para dar mensajes de advertencias, de reproche, de amonestación, de ternura de igual forma, de consolación, de esperanza a su pueblo, dentro de su pueblo. ¿Hasta cuándo llegará la iglesia, la Odisea? Sería la pregunta.
¿Podría una iglesia tibia encontrarse cara a cara con Cristo Jesús? Para eso, quiero invitarlos a que vayamos conmigo. Vayamos juntos a Nahum. Ya cité este texto, mas quiero volverlo a leer con ustedes para que vean. Nahum, capítulo 1, verso 7. Dice la palabra de Dios: Jehová es bueno. ¿Creemos eso? Fortaleza el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Dios te conoce, querido amigo, quien quiera que seas, querida hermana, donde quiera que estés. Dios conoce tu corazón y Él sabe si realmente confías en Él. Él sabe si realmente lo que haces o lo que dices lo haces porque lo amas y lo conoces. Nahum 1:7. Conoce Jehová a los que en Él confían. Recuerda este versículo atentamente. Porque Deuteronomio, si me acompañas a Deuteronomio capítulo 8, vamos a leer algo allí que si se lee deprisa puede mal interpretarse y contradecir el principio que la palabra de Dios atestigua. Capítulo 8, verso 1, dice la palabra de Dios: Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Ahora noten, Dios trajo al pueblo de Israel durante 40 años por el desierto con el propósito de, dice, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Si ustedes piensan por un momento, escuchen bien, Dios metió al pueblo de Israel al desierto para afligirlos, para probarlos, para saber qué es lo que había en el corazón de ellos, si guardarían o no guardarían sus mandamientos. Nosotros creemos, porque la palabra de Dios nos enseña que Dios es amor. Primera de Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y ya vimos en Nahum 1:7 que Dios sabe quiénes son verdaderamente sus hijos. Y si leemos Salmo 139 nos vamos a dar cuenta de los atributos de Dios, su omnipresencia, su omnisapiencia, todo lo sabe. Ahora ustedes piensen por un momento, ¿qué tipo de Dios tenemos? Si en el versículo 2 del capítulo 8 de Deuteronomio dice que metió a un pueblo que venía de la esclavitud al desierto para que fuese afligido, para ser probado. ¿Por qué Dios necesitaba meter al pueblo al desierto para afligirlo, para probarlo? ¿Acaso Dios no sabe todo? ¿Acaso no la Biblia dice que aún la palabra no está en nuestra boca y ya Dios lo sabe todo? ¿Acaso no dice la Biblia que Dios sabe el fin desde el principio? Entonces, ¿qué hace el pueblo de Israel en el desierto siendo afligido, siendo probado, para saber qué es lo que había en su corazón? Mis hermanos, no tan deprisa. El versículo 3 aclara. Dice, y te afligió Dios al pueblo, ¿verdad?
y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Escuchen bien, Dios permitió que el pueblo tuviese hambre para sustentarlo con maná, para hacerle saber, ¿quién era el que no sabía? ¿Dios o el pueblo? El pueblo. El pueblo era el que no conocía su corazón. Queridos, nosotros necesitamos pasar por ciertas circunstancias y necesidades para que podamos entender qué es lo que realmente gobierna y domina y controla nuestro ser. Dios permite vicisitudes, dificultades, necesidades, adversidades en tu vida y en mi vida para que sepamos nosotros de qué realmente estamos hechos. Y la gran prueba que se avecina, la gran dificultad que se avecina, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, esa angustia, esa prueba terrible que se avecina, Dios en su infinito amor la va a permitir solo para que su pueblo sepa realmente cuán fiel es o cuán vil e hipócrita fue todo el tiempo que se hizo llamar adventista del séptimo día. Versículo 4 dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Mis hermanos, Dios metió al pueblo de Israel al desierto. ¿Y de qué manera lo probó? Bien, el pueblo tuvo hambre. ¿Qué hizo Dios? Les dio, dice la palabra de Dios, pan del cielo. Comida de ángeles les dio Dios. Miren de qué manera los está probando. En el desierto entendemos que las noches es extremadamente frío. ¿Qué hizo Dios por el pueblo? ¿No dice la Escritura que había una columna de llamas, de fuego, que le servía de calorcito? ¿Le servía de lumbre? En el día, el sol del desierto es calcinante, es terrible. Como la temperatura iba cambiando, aquella columna iba transformándose de fuego a una nube refrescante. Miren cómo Dios está probando a su pueblo. No lo está probando con persecución. No lo está probando con adversidades. Lo está probando con bendiciones, queridos. ¿Acaso nosotros a veces no cerramos los ojos y nos hubiese gustado estar ahí con aquella gente y poder ver la mano maravillosa de Dios? Esa columna, qué experiencia maravillosa, esa comida que descendió, que ellos pudieron palpar, comer, compartir. Eso fue impresionante. Tenían sed, una roca que los seguía, que al hablarle brotaba agua de ella. Dios está probando a su pueblo hoy día, dándole bendiciones. Y la Biblia dice, aquellos que son fieles en lo poco, no cabe duda que serán fieles en lo mucho. Pero aquellos que son infieles en lo poco, Dios no correrá el riesgo de ponerlos sobre mucho, porque sin duda el pecado se levantaría por segunda vez. Dios está probándote hoy a ti y a mí, si somos candidatos para el reino de los cielos. Hoy se está determinando si nosotros iremos a gozar
por la eternidad, la vida eterna con Cristo Jesús. Hoy Dios está moviendo a su pueblo. Hoy Dios está zarandeando a su pueblo. Hoy Dios está separando ya a su pueblo. Y todos vivimos como si la vida fuese a continuar miles y miles y miles de años más. Amós, el libro de Amós, capítulo 9. Miren qué es lo que dice. Si me acompañan en el libro de Amós, capítulo 9, versículo 9, la palabra de Dios dice: porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en tierra. Dios ha prometido, ha advertido, ha anunciado, ha declarado que Él mismo mandará que la casa de Israel, o sea, su pueblo elegido, sea zarandeado entre todas las naciones como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Nunca te desanimes por pensar que no tienes dones elocuentes para dar testimonio de tu fe. Confórmate, querido, con ese talento único que Dios te ha dado. Ponlo a trabajar. Si para otros eres poca cosa, no lo eres para aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ciertamente el que te dio un talento lo demandará, y por chiquito que te considere ser, no te preocupes, la promesa es que el grano, por pequeño que sea, no caerá en el momento del zarandeo. La pregunta es, ¿de qué zarandeo estamos hablando? ¿Cuándo va a llegar ese zarandeo? ¿Cuántas veces han escuchado ustedes sermones, temas del zarandeo? Queridos, en la Biblia existen 3 diferentes zarandeos. Y cuando algunos hermanos bien intencionados, pero no bien documentados, predican a veces asuntos del zarandeo, o incluso pastores, por falta de la dedicación al tiempo que requiere la palabra de Dios en el escudriñamiento, no dejan un cuadro completo, definido, qué cosa es el zarandeo. Mas quiero aprovechar el tiempo que aún nos queda para que los que están escuchando y están levantando notas pueda quedar en vuestra mente de qué estamos hablando. El zarandeo. En la Biblia existen por lo menos 3 zarandeos. El primero es Dios quien dice: yo probaré, yo zarandearé a la casa de Israel. ¿Y de qué manera lo zarandea? ¿De qué manera Dios mira quién sí y quién no? Dándoles, proveyéndoles. Cuán buenos mayordomos somos, mayordomos de nuestro cuerpo, mayordomos de nuestro tiempo, mayordomos de nuestros recursos. Todo eso Dios lo está notando. ¿Qué haces con lo que Dios te da? Ese es el primer zarandeo. Y estamos, miren qué es lo que dice Elena de White, la sierva de Dios, en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 547 y 548. Dice, Joya de los Testimonios, tomo 2, páginas 547 y 548. Dice, estamos en el tiempo del zarandeo. Escuchen bien eso, hermanos. Ella no dice estaremos o estuvimos, como refiriéndose a un tiempo futuro o un tiempo pasado. Dice estamos. Y ninguna generación anterior o posterior a la nuestra puede ser la más indicada para aplicarse este texto, asimismo que nosotros los que estamos viviendo en el 2016, o sea, usted y yo. Estamos en el tiempo del zarandeo, en el tiempo en que todo lo que puede ser sacudido será sacudido. El Señor no disculpará a los que conocen la verdad y no obedecen a sus órdenes en palabras
y acciones. Estamos en el tiempo del zarandeo que Dios está llevando a cabo a su iglesia, a su pueblo. Y Apocalipsis dice, Él sigue tocando solamente aquellos que abren la puerta, que lo inviten, que pase adentro, que coma con ellos, que tengan una relación íntima juntos. Esos son los que quedarán en la criba. Este asunto no es de conocimiento teológico, señores. Este asunto no es quién sabe más, quién sabe menos. Este asunto es un asunto de relación personal. ¿Quién conoce mejor a Cristo Jesús en persona? El segundo zarandeo que aparece en la Biblia. Ustedes saben de que todo lo que Dios hace, Satanás lo imita. Miren qué es lo que dice el segundo zarandeo. El primer zarandeo lo hace Dios a su pueblo. El segundo zarandeo que encontramos aparece en Lucas capítulo 22, versículo 31 y 32. Dice la palabra de Dios. Dijo también el Señor, o sea, Cristo Jesús hablando: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido, ¿para qué cosa? Para zarandearos como a trigo. Impresionante. Lo mismo que Dios dijo en Amós 9:9. Lo mismo está haciendo Satanás. La diferencia que Dios está zarandeando a su pueblo dándole, no quitándole, dándole. Satanás no va a zarandear al pueblo de Dios dándole. Dice el versículo 32, pero yo he rogado por ti, le dice Jesús a Simón, que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Miren, mis hermanos y hermanas, en el segundo zarandeo, es Satanás, es el diablo, es la serpiente antigua, es el dragón el que se llena de ira y se va a hacer guerra contra los que guardan los mandamientos de Dios. Es el diablo que está en contra de la iglesia adventista del séptimo día. Es el diablo que la va a zarandear muy pronto y la está zarandeando ya en algunos lugares. Como a trigo. Mas tenemos que temer de ese zarandeo, por favor. ¿Acaso no tenemos testimonios como fueron los grandes hombres del pasado? El apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Cuando Satanás venga a zarandearme aún con la muerte para mí es ganancia. ¿No dice eso la Escritura? Al zarandeo que debemos de preocuparnos, de autoevaluarnos, es el zarandeo de Dios que está haciendo a su pueblo. Estudiemos nuestros caracteres, nuestra conducta, nuestra vida, en qué gastamos nuestro tiempo, nuestro talento, qué preferencia, qué lugar tiene Dios en mi vida. Ese zarandeo está determinando tu vida eterna. El zarandeo del diablo, aunque te arranque la vida, no te preocupes. Jesús está intercediendo por ti para que tu fe no falte en la hora más crítica. Por mucho que te haga el diablo, puede matarte. Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden tocar. Antes bien temed a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Apocalipsis tiene el mismo pensamiento. Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Miren qué es lo que el diablo hizo en este periodo de la historia, porque sin duda está presto para repetirlo nuevamente en nuestros días. Capítulo 2, verso 10. Dice la palabra de Dios en el verso 10. No temas en nada, le dijo el ángel, le dice el Señor a la iglesia en Esmirna. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados.
Así como Dios probó a su pueblo, así como Dios está probando a su pueblo, también Satanás quiere probarlos para ver si Dios realmente se está llevando gente sincera. No vaya a ser de que Dios esté teniendo preferitismo con algún adventista ahí que le está haciendo, ¿sabes qué? Está bien, yo te salvo en tus pecados, de cualquier forma me caes muy bien, vienes y yo voy por ti y te vienes conmigo al reino de los cielos. Satanás dice, vamos a ver si es cierto, vamos a ver si pasó la prueba. Y Satanás dice que también los va a probar. Y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta dónde, hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Ese zarandeo y esa prueba el pueblo de Dios no debe de temer. Mas el primer zarandeo que Dios está haciendo a su pueblo, dice la Escritura, el que piensa estar firme, vele que no caiga. La hermana que me hizo la pregunta, ¿cómo se puede llegar a ser guerrero de oración en acción? Tú sabes cómo se puede ser guerrero de oración en acción. No es ser un cristiano de labios solamente, sino íntegro, de corazón, dispuestos a perder el trabajo, dispuestos a perder lo que sea por el amor a Cristo Jesús. Deseosos de compartir la palabra de Dios, deseosos de predicar la verdad sin mezcla alguna, deseosos de darle la leche a los niños sin agua. Pero existe un tercer zarandeo, queridos. Si el primer zarandeo lo hace Dios a su pueblo, el segundo zarandeo lo hace el diablo a los hijos de Dios, ¿quién creen ustedes que hace el tercer zarandeo? ¿Y a quién? Miren la palabra de Dios, anoten estos textos. Isaías, capítulo 30. Isaías, el profeta Isaías, capítulo 30, verso 27 al 30, dice, he aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido y con llamas de fuego devorador. Está enojado el Señor. Sus labios llenos de ira, su lengua como fuego que consume. Días de juicio, días de retribución se avecinan. Su aliento cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello para zarandear a las naciones con criba de destrucción. Miren, queridos, el primer zarandeo lo hace Dios a su pueblo y lo hace trayéndole bendiciones. Con bendiciones Dios está evaluando quiénes son sinceros, quiénes realmente se están preparando para ir a morar con Cristo Jesús. El segundo zarandeo tiene que ver entre Satanás y el pueblo de Dios. Satanás quiere estar seguro que realmente aquellos que se quedan en el pueblo de Dios realmente sean como lo fue Job en el pasado. Y él desatará toda su ira, toda invención malévola en la mente de los seres humanos se pondrá en práctica en contra del pueblo de Dios. Mas Dios ya dijo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El tercer zarandeo dice que es Dios quien está enojado y está por zarandear a las naciones con criba de destrucción, y el freno estará en las quijadas de los pueblos haciéndolos errar. Mas escucha el 29, querido guerrero de oración en acción. Porque has deseado pelear las batallas de Jehová. Porque has deseado orar sin cesar. Porque has comprometido tu persona en el actuar todos los días hacia tus semejantes. El versículo 29 dice, vosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua. Alabado y glorificado sea el Dios de Israel, nuestro Dios que habita la eternidad y que reina por los siglos de los siglos. Cuando las naciones estén sumidas en la desesperación, en los castigos, en la destrucción, el pueblo de Dios tendrá cántico de alabanza como en noche que se celebra Pascua.
y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al monte de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo con furor de rostro, y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. No hay nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la forma que Dios nos ha guiado en el pasado. Quiero cerrar el tema de esta noche. Puedes darte cuenta, querido, que la iglesia Laodicea, la iglesia adventista del séptimo día, en el estado actual en que se encuentra, no es la iglesia que le da la bienvenida a Cristo Jesús. Como dijo Elena de White en Consejos para la Iglesia militante no es la iglesia triunfante. Y otras citas concerniente a ello, ella dice que si queremos ser parte de la iglesia triunfante, debemos de permanecer firmes en la plataforma de la verdad presente hasta el fin. O sea, todo adventista del séptimo día que habita hoy dentro de la iglesia tiene la oportunidad de formar parte de la iglesia triunfante si se mantiene firme sobre la plataforma de la verdad presente. Si claudica, si retrocede, si se echa para atrás, tristemente serán de aquel grupo de personas que le dirán: Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre profetizamos, y Dios se verá en la triste necesidad de decirle: no sé quién eres, no te conozco. Para terminar con esto, mis hermanos, hay una historia, y recuerden que las historias bíblicas son enseñanzas que Dios permitió que quedaran registradas, porque contienen información para nuestros días que tiene que ver con nuestra salvación. Si ustedes me acompañan al libro de Jueces, capítulo 7. Jueces capítulo 7, la historia de Gedeón, que prácticamente de ahí deriva parte del nombre de nuestro ministerio, Gedeón, porque las siglas de nuestro ministerio es Gedeón A, la A de acción. Gedeón de guerreros de oración en acción. Gedeón. Espero que tengan esta cita con ustedes y la leamos juntos. Dice: levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenían el campamento de los madianitos al norte, más allá del collado de Moré en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar a oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase del monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Escuchen bien. Dios le dice a Gedeón: Gedeón, el grupo de gente que traes es demasiado, son muchos. Si se fueron 22,000 y quedaron 10,000, me dice a mí la Biblia que en total eran 32,000. Y si la Biblia dice que eran muchos, yo quiero pensar entonces que el ejército enemigo eran menos de 32,000, quizás unos 20,000, o tal vez unos 10,000. A tal grado que Dios le dice a Gedeón: mira, sabes que son muchos. Y por ser muchos, la victoria no va a ser para mí, sino la victoria va a ser de ustedes, porque realmente ustedes son muchos. Dile al pueblo que los que tengan miedo que se echen para atrás, que vuelvan para sus casas. Gedeón nunca se esperó que se le iba a ir más de la mitad, 2/3 de los que iban con él. Quedaron 10,000, se fueron 22,000. Verso 4. Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo. ¿Cómo que aún es mucho el pueblo? Iban 32,000, se fueron 22,000, quedaron 10,000. Y Jehová dice: aún es mucho el pueblo.
pues ya a mi mente viene, entonces el ejército enemigo tendría que ser unos 5,000. Yo no sé cuántos de ustedes están familiarizados con esta historia, pero yo quiero mostrarles con la Biblia. Si ustedes avanzan un capítulo más, en Josué, en Jueces, perdón, capítulo 8. Miren qué es lo que dice el capítulo 8, verso 10. Dice la palabra de Dios. Vamos a ver cuántos eran. 8:10. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, 2 reyes, y con ellos su ejército, como de 15,000 hombres. Diría alguien, pues eran 15,000 y aquellos eran 32,000. Pues claro, eran el doble, se tenía que ir, pero con 10,000 dice que todavía son muchos, pero aquí yo leo que eran 15,000, entonces puedo decir, espérate, ¿cómo que son muchos? Y ahora para mí ya son menos. Pero si al terminamos de leer el versículo, miren cuántos eran, dice, y Seba y Salmuna estaban en Carcor y con ellos su ejército, como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado. Estos 15,000 eran de los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído, ojo con este dato, 120,000 hombres que sacaban espadas. El ejército enemigo eran 135,000. El ejército había matado a 120,000 y vivos habían quedado 15,000 con los 2 reyes. O sea, vendrían siendo la guardia personal de los reyes los que quedaron con vida. Después de que fue el ataque de Gedeón con sus 300, como nosotros sabemos. Así que, ¿por qué Dios está diciendo que 10,000 aún son muchos? ¿Qué va a hacer Dios? Versículo 4. Y subrayen esto, anoten esto, memorícense esto porque es de trascendencia. Versículo 4 dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Antes de ir al combate contra el enemigo, el pueblo de Dios pasó por la prueba. ¿Y de qué manera los probó Dios? ¿Dándoles agua? ¿Que bebieran agua? El mismo principio. Si de la misma manera probó al pueblo de Israel en el desierto, dándoles maná, dándoles una nube en el día, dándoles una columna de fuego en la noche, haciendo que sus calzados no se les rompiera, que sus vestidos se mantuvieran intactos, dándoles agua de la roca, estando con ellos. Hermanos queridos, entendamos que el zarandeo de Dios se está determinando hoy día mientras tú tienes salud, tienes vida. Cuando venga el zarandeo de la ley dominical y toda la situación que nos espera a la vuelta de la esquina, ese zarandeo, escuchen bien, Satanás ha pedido zarandear al pueblo de Dios. Y vamos a pasar por eso. Pero solamente pasarán el zarandeo del diablo aquellos que pasaron el zarandeo de Dios. Miren qué es lo que le dijo a Gedeón. Aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo diga, vaya este contigo, irá contigo más. De cualquiera que yo diga, este no vaya contigo, no irá contigo. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con la lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo a cualquiera que doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. El pueblo, el ejército de Gedeón, nunca imaginó, nunca supo que mientras estaban satisfaciendo una necesidad física, mientras estaban aplacando la sed, tomando las refrescantes aguas que Dios proveyó allí, Dios los estaba zarandeando, Dios los estaba probando, y aquellos que quedaran
de entre los 32,000, que solamente fueron 300, ni siquiera el 1%. Y es ahí donde no entendemos lo que Elena de White dice en el Servicio Cristiano Eficaz, página 52, dice: es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada 20 de aquellos cuyos nombres están registrados en los libros de la iglesia se haya preparado para terminar su historia terrenal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Aquellos que han tenido oportunidades de oír, recibir la verdad, y que se han unido a la iglesia adventista del séptimo día, llamándose el pueblo de Dios que guarda los mandamientos, y que sin embargo no poseen más vitalidad ni consagración a Dios que las iglesias nominales, recibirán las plagas de Dios tan ciertamente como las iglesias que se oponen a la ley divina. Manuscrito en release de 1898. ¿Escucharon bien eso, mis hermanos? Esta noche, tú no entraste, ustedes no entraron a esta cadena de oración por accidente. Mas si este fuera el último sermón que en tu vida fueses a escuchar, Dios te pedirá cuenta qué vas a hacer de esta información que has escuchado. Es hora de vivir el cristianismo, es hora de vivir el adventismo, es hora de pelear las batallas de Jehová, es hora de convertirnos en guerreros de oración en acción todos los días. Este es el momento. Dios está zarandeando a su pueblo. Hoy se está determinando quiénes van a recibir la lluvia tardía. Hoy se está determinando quiénes van a ser los que van a predicar el fuerte pregón el día de mañana. Hoy se está determinando si vamos a recibir el sello de Dios en nuestras frentes o no lo recibiremos. Tristemente, como dijo Elena de White, ni uno de cada 20 de los que se encuentran en los libros de la iglesia se encuentra preparado para terminar su obra en esta tierra, y ciertamente se encontraría como el pecador común, y es miembro de iglesia, cada sábado usa la corbata, quizás lee la lección de escuela sabática, o solamente levanta la mano diciendo presente, o tal vez tiene el descaro de decir 7 cuando no tiene ni idea de qué habla la lección de escuela sabática, o puede ser un empedernido codicioso, o puede ser una esclava de la moda, y no se da cuenta, poco sabe que su hora se avecina. Mi deseo de corazón, mis hermanos, es que seamos adventistas del séptimo día, convertidos de corazón, que peleemos las batallas de Jehová, que luchemos de adentro de la iglesia, que no apoyemos ministerios independientes que de afuera se sienten superiores y mejores a nosotros que estamos dentro. Entendamos que hay cizaña dentro, que hay jesuitas infiltrados, que hay gente que solamente busca la corrupción de la iglesia, pero que dentro de la iglesia hay siervos de Dios que peleamos por la causa de la verdad, y ciertamente estamos dispuestos a ofrendar nuestra vida por causa de la verdad si fuese necesario. Que Dios te bendiga, quien quiera que seas y donde quiera que estés. Y en la mañana gloriosa, por la gracia bendita de nuestro Dios, podamos tener la bendición de darnos un abrazo y conocernos personalmente. Amén. Amén. ¿Podría hacer una oración más, por favor, para terminar? Mi Dios y Padre que estás en el cielo, te pido que nos perdones. Míranos desde el cielo, Señor, y ten de nosotros misericordia. Ayúdanos, Señor, a seguir esta senda. Perdónanos nuestras faltas, perdónanos nuestros pecados. Concédenos la victoria de Cristo, con Cristo, por Cristo y para Cristo Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos que entraron esta noche a esta cadena. ¿Quiénes fueron? ¿Cuántos fueron? Yo no sé. Mas tú lo sabes.
que la honra y la gloria sean siempre para ti. Ayúdanos a vivir un día a la vez tomados de tu mano. Y que estemos listos, Señor, para recibir lo que de antemano nos has prometido, tu Espíritu Santo. Bendice a los líderes de este ministerio. Envía tu Santo Espíritu, motívalos, empodéralos, capacítalos, fortalécelos. Y a cada uno de nosotros, Señor, esta noche danos el beso de tu paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, muchas gracias, hermano, por habernos acompañado esa noche. Yo no sé si alguno de los hermanos tiene algunas preguntas para nuestro predicador. Puede presionar la estrella 61 si alguien tiene alguna pregunta. Yo sí tengo una y no sé si usted me puede ayudar con eso. Acá hay una pregunta aquí. ¿Nos puede escuchar, hermano o hermana? Perfectamente. Yo escucho. Ok. ¿Hay alguien en la línea? Ok. ¿Nos puede escuchar, hermano o hermana? Yo escucho. No sé a quién se refiere. No, hay alguien. Les pregunté si querían hacer algunas preguntas y que presionen estrella 61 y alguien presionó aquí la estrella 61. Estaba. Marcos. Hermano Marcos, sí. Sí. Quería comentar solamente. Mi preocupación es trabajar por las almas. Y en la iglesia vamos a ver muchas cosas raras, difíciles. Pero yo no me permito, a mí mismo, no me permito desanimarme. Y sigo adelante hacia mi meta. Solamente mirando a Cristo. Y felicito a mi hermano, porque ese es el blanco de la iglesia adventista. Amén. Que nos preparemos y preparemos a otros para el regreso de Cristo. Dios le bendiga. Amén. Amén. Yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta, puede presionar la estrella 61. Mientras tanto, hermano Donaldo, yo creo, como usted dijo, no, eso es cada uno ve por tenemos que caminar en santidad, porque a veces nosotros mismos de alguna forma traemos las cosas de Babilonia a la iglesia. Correcto. Y estuvimos estudiando un documento que salió hace poquito de la división y cómo estaban dejando que los grupos sexuales o las personas que tomen cargos en la iglesia. Y claro, eso yo puedo pensar que es la corporación, ¿no? Y algunos padres pueden ver eso en la iglesia y no les afecta a nosotros como padres ver eso. Hay iglesias que todavía son conservadoras. Hay iglesias que ya se han ido hasta un punto que algunos padres aquí cuentan que ya no los pueden llevar a sus hijos a las iglesias. Y sabemos que el enemigo de las almas puede estar tanto en la iglesia como en los grupos pequeños, como en nuestras casas. Es simplemente, no sé, pero yo creo que es cuando estemos ante el trono del Señor, Él nos va a ver a nosotros como nosotros somos. No nos va a ver como corporativa o como iglesia o como, yo no sé si usted piensa lo mismo, pero la santidad que nosotros podemos caminar en el Señor. Eso es, yo creo que es muy, pero muy importante, que el enemigo de las almas está en todo lado y nuestra iglesia está siendo atacada increíblemente ahora. Pero el problema que nosotros debemos de recordar, mi hermana, es verdad, hay iglesias, hay diferencias en las iglesias, cada iglesia tiene su propio ADN,
Sin embargo, nunca debemos de olvidar que por más deteriorada que se encuentra cierta iglesia, X iglesia, que pertenezca a la iglesia adventista a nivel mundial, en esa iglesia hay hijos verdaderos de Dios, hay verdaderos adventistas. Y nosotros no podemos dar un step out, no podemos dar un paso fuera de la iglesia solo por lo que estamos viendo. Es más, es allí donde Dios quiere verdaderos atalayas, verdaderos portantorchas, verdaderos adventistas, que viviendo el adventismo se pueda condenar la actitud de aquellos que solamente se dicen ser adventistas. Elena de White tiene una cita donde escribe que a ella se le mostró que ángeles satánicos, o sea, demonios en forma de creyentes, trabajarán en nuestras filas para introducir un fuerte espíritu de incredulidad. Y ella aconseja, dice, no permitáis que ni siquiera esto os desanime. O sea, si demonios van a entrar a la iglesia y van a estar en nuestras filas trabajando para introducir incredulidad, nosotros ni aun eso debemos de permitir que nos desanime. O sea, la lucha, el conflicto, el mayor conflicto después de librarse en nuestra mente, que es el campo de batalla entre el bien y el mal, el segundo campo de combate es la iglesia. En la iglesia es donde están dos fuerzas opositoras. Hay otra cita de Elena de White que dice que por cada alma que Dios trae a la iglesia, Satanás introduce uno de él. No debemos de olvidar esas citas. Esas citas nos ayudan. ¿Qué cosas no se ven hoy día dentro de la iglesia? ¿Acaso no las hermanas tienen una competencia de saber quién lleva la minifalda más arriba? ¿Acaso no hay una competencia en los pastores quién hace reír más al público? Pero ni eso debe de hacer de que nosotros nos desanimemos, porque Satanás está haciendo todo eso para sacarnos a nosotros de la iglesia. Y si nosotros damos un paso afuera, vamos a pensar que estamos bien, cuando a la verdad podremos llegar a estar mal a la hora de salir del barco. Escuche bien, en los días de Noé solamente había un arca, y en el arca habían animales. Ese arca no olía a perfume, eso apestaba, los animales, el sudor, la tensión, el nerviosismo que los animales, que aquello generó. La iglesia está llena, como dijo el pastor Borre en una de sus declaraciones, la iglesia no es Babilonia, pero hay babilonios dentro de ella. Yes. Hermano, yo le hago una pregunta. Yo estuve fuera de la iglesia por mucho tiempo. Hermana Rosita, la palabra en news. Yo estuve fuera de la iglesia por mucho tiempo y eso fue para mí, cuando volví a la iglesia fue por la música, prácticamente como like rock music en la iglesia. Y yo, como eso se parecía mucho a la música que yo escuchaba cuando yo salía con mis amigas, y yo soy hija de pastor, yo volví a la iglesia porque esa música se parecía a la música del mundo y eso a mí me ayudaba y traía a mis amigas para la iglesia, para que escuchen esa música y no aplaudíamos y todo lo demás y nos movíamos como ellos, ¿no? Pero mientras uno y me iba con jeans porque ahí en la iglesia donde iba, no decían, bueno, uno no puede ir así, ¿no? Pero poco a poco yo me fui acercando más al Señor. Ahora, yo le pregunto a usted, si usted ve a una iglesia y por ejemplo, yo tuve un novio que me propuso en la iglesia y me dieron un ring muy bonito ahí para que públicamente, ¿no? Y eso quiere decir que ahí también usan, los anillos. Pero ya mientras el tiempo fue pasando, uno como que se va acercando más al Señor, el Señor empieza a trabajar en la vida de uno. Ahora, yo le pregunto a usted, si hay una iglesia donde usted está viendo ahí, está viendo donde está pasando todas esas cosas,
Pero también al cruzar la pista hay otra iglesia que es más, realmente es un grupo, ¿no? Porque a veces los grupos, ahora digo, el enemigo de las almas está en la iglesia, está en los grupos también, en esos que se han separado de la iglesia. Pero ese es un poquito más conservador. ¿Dónde usted iría? Bueno, yo pienso que en este caso, al ser experiencias personales, es muy difícil poder dar una postura concreta, dado de que es algo que en tu caso tú lo viviste. Yo después de leer esto, y si yo entiendo el cuadro que Dios tiene para mi vida, el llamado, yo me quedaría en la iglesia donde está, entre más corrompida, entre más oscuridad hay, mejor puedo brillar. La luz brilla más en la oscuridad. Porque si yo me voy de la iglesia, porque ahí dan el anillo, porque ahí se escucha música rock o pop, lo que sea, lo que yo estoy haciendo es, con mi actitud, yo estoy condenando a esa iglesia. Yo me voy de acá porque ustedes realmente, esto ya se perdió, ya se echó a perder, ya no sirve. Pero en todo grupo, en toda iglesia, por corrompida que parezca estar, hay hijos de Dios. Ahora, a nosotros nos puede pasar lo que le pasó al profeta Elías. Señor, ya solamente quedo yo. ¿Y qué hizo Elías cuando llegó a la conclusión que solamente él quedaba? Él huyó. Él se fue. Sin embargo, Dios le dijo, no es así, Elías, yo tengo allí hay gente. Y ese principio aún se aplica hoy día para cualquier iglesia que nosotros pensemos que ya está totalmente corrompida. Ahora, Dios nos pide que nos quedemos ahí. ¿Por qué? Porque vas a poder predicar en contra. Ahora, si te expulsan, si te sacan, como lo hicieron al joven que Dios sanó de los ojos finalmente, eso ya es diferente. Yo siempre he dicho, yo soy miembro de la iglesia adventista. Ahorita estamos plantando una iglesia. Sin embargo, el día de mañana, por la forma en que predico, por la forma en que amo la verdad, por la forma en que yo vivo el adventismo, si un día me tuviesen que censurar, si un día me tienen que expulsar, sería diferente. Pero no, yo he comparecido ante la junta de la iglesia, he tenido que demostrar mis puntos de vista, mis convicciones con la Biblia, el espíritu de profecía. Me han tratado de santurrón, me han dicho cosas y media. Oye, yo no me voy a salir de la iglesia por cosas que otras personas digan, porque les incomoda lo que predico, porque les incomoda la manera en que vivo, porque les fastidia la forma en que educo a mis hijos. No me voy a ir por eso. Tenemos que aprender a pelear en donde Dios nos necesita, donde Dios nos ponga, ahí debemos de pelear la batalla. ¿Te imaginas? Con las citas que Elena de White dice que Satanás mete gente suya a la iglesia. ¿Y qué pasa si nosotros le dejamos el campo abierto a esa gente? Pero si Dios te ha trabajado a ti, Dios te ha mostrado a ti, acércateles, no tengas miedo de predicar la verdad. Primer anciano pastor, mire acá qué es lo que dice usted, ¿por qué hace eso? Y si eres miembro de la iglesia, tienes derecho de decirle al anciano, al líder, al miembro, con autoridad, las cosas que Dios ponga en tu corazón. Pero si te sales de la iglesia, si te vas con otro grupo que esté al margen de la organización, de la denominación, tus derechos se terminan. ¿Por qué? Porque dicen, es un hermano disidente. Se fue, se salió, aunque por dentro no lo seas. A cambio, si te quedas ahí dentro, tú no eres un disidente, tú eres un celoso de Jehová. Tú sientes la pasión por el Evangelio y puedes pelear dentro de las cosas de Dios. Eso trae a mi mente a Jeremías. Jeremías, todo lo que le decía al pueblo se lo decía, lo metían a la cárcel y ahí en el pueblo. No nos van a dar un ramo de flores al predicar la verdad. Eso que cada uno lo tenga bien claro.
pero tenemos que aguantar estar allí. Hermana Brenda. Hermano, sí, antes de Oye. que se me vaya el hilo. Hermano, yo amo mucho al Señor y lo voy a decir públicamente. Eso es, yo creo que mi caminar con el Señor, ¿ok? Si yo me salí del mundo porque yo estuve ahí, y claro, todo es un proceso, ¿no? Volví a la iglesia. Si yo tuviera que escoger, si yo tuviera que escoger, a mí me gusta sentir la presencia de Dios. Me gusta sentirlo a Él cuando yo voy a la iglesia, cuando estoy cantando. Si yo tendría, y sí, me gusta hacer acción misionera, eso yo lo tengo en la sangre. Me gusta, no quisiera parar. Y entran a la cadena, yo invito a las personas que entran, que están de afuera, que trabajan, que yo conozco por el hospital. No soy un buen ejemplo, pero de alguna forma, yo sé que el Señor me está mirando y Él me está escuchando. Te esfuerzas. Sí, me esfuerzo. Como cualquiera de los otros hermanos lo hace en la cadena, que me están escuchando ahora, o las personas que están ahí, ¿no? Cada uno tiene un don. Pero si yo tendría que escoger dónde yo me puedo encontrar con mi Señor, yo iría a ese grupo, a pesar de que yo sé también que en ese grupo el enemigo de las almas va a estar, pero es menos. Porque yo sé que me voy a encontrar ahí con Él, de alguna manera no me voy a como distraer. So, eso es mi manera de pensar. Yo creo que cada uno va por por en el caminar con el Señor. Cuando de vida eterna se trata, y es mi vida eterna, estás en lo correcto. Esta es decisión personal. Esto nadie impone, no. Yo te respondí de qué yo haría. Tú me preguntaste qué usted haría. Yo te digo lo que yo haría. Yo no me voy. Yo me quedo ahí. Por ejemplo, soy anciano de la iglesia donde asisto. Realmente hay momentos en que mis baterías se bajan, por así decirlo, a ver la apatía, la indiferencia de los hermanos. Parece que solamente uno es el que estuviera apasionado y los demás como que les da lo mismo. Eso lastima, eso hiere, eso causa incomodidad. Pero no puedo decirle a guerreros de oración, y somos un buen número, un buen grupo, hermanos, comencemos nuestro grupo nosotros. No, somos aquí en el área donde estamos, el ministerio cuenta con miembros de 3 diferentes iglesias, donde nos reunimos, comemos juntos, estudiamos la Biblia todos los domingos a las 5:30 de la mañana, a 8 de la mañana, a 9 de vez en cuando. Estudiamos la Biblia, temas maravillosos, actualizaciones. Es impresionante. Pero en la iglesia, ahí estamos todos los sábados, cada uno en su iglesia, aportando con los dones que Dios nos ha dado, cumpliendo con nuestros deberes como miembros de la iglesia. Eso somos nosotros. Pero independientemente de decisiones personales, cada uno va a ser el responsable de su decisión para bien o para mal. Sí, cuando estemos frente al Señor. Lo que da mucha pena también ver en las iglesias ahora que ya no se quiere predicar, no predican el mensaje de los 3 ángeles. Me parece que la hermana Rosita tiene una pregunta. Hermana Rosa, usted tiene una pregunta, que hace también la hermana. Solamente voy a hacer un comentario. Buenas noches para todos. A nosotros se nos ha enseñado con el tiempo de que si nosotros nos salimos de la iglesia, nos vamos a perder. Pero yo personalmente pienso que donde debe estar escrito nuestro nombre es en el libro del reino de los cielos. Amén. Recordemos que donde está el pecado, donde se cubre el pecado, no puede estar la presencia de Dios. Eso es un punto. ¿Para qué nosotros hemos sido llamados? Para predicar el mensaje de los 3 ángeles. En las iglesias ya no se permite el santuario. Yo no sé cuánto hace que yo no escucho esas prédicas. Se habla solamente del amor de Dios, el amor. Estamos entrando en el ecumenismo.
Pero se nos olvida, se nos olvida que la ira de Dios está por caer sobre este mundo. Si nosotros no le enseñamos a nuestros hermanos qué es lo que viene para ellos, y ellos siguen en su tiempo de que Dios es amor, ¿qué va a pasar? Porque la hermana Vena se dejó decir también que en el final, ¿verdad?, las espadas se volverán contra sus pastores por no haber enseñado lo que tenían que enseñar. Yo amo mucho mi iglesia porque yo nací en esto, pero he visto cómo todo ha cambiado a través de los años, que somos una corporación. ¿Y para qué son las corporaciones? Todos estos detalles, como usted dijo, es personal. Pero yo prefiero estar 100% bien con mi Dios. Pero en nuestras iglesias en nuestras iglesias ya no se ve el mensaje de los 3 ángeles, ya no se le prohíbe a nadie que venga como quiera, que diga lo que quiera, la música del mundo, pues yo no veo mucha diferencia entre el mundo y nuestra iglesia. Lo que nos mantiene vivos es la fe que tenemos en Dios, la confianza y la relación que nosotros tenemos individualmente con nuestro Dios. Ese es mi comentario. Y usted tiene toda la razón, mi hermana, en el aspecto de que la presencia de Dios no habita donde se encubre el pecado. En el concepto de que Dios es santo y exige santidad en donde su nombre es invocado. Ahora, si usted a la hora de afirmar eso es testigo de algo que usted vio, de algo que usted sabe a ciencia cierta, y que los líderes de la iglesia a la cual usted se refiere no están haciendo nada, y a usted le consta, el mensajero que Dios está llamando a que diga algo es usted misma. Ahora, si yo porque me doy cuenta de ciertas anomalías que hay dentro de la iglesia, y yo soy testigo de que el anciano lo supo, o el pastor lo supo, los ancianos lo supieron, o incluso están involucrados en eso, y yo digo, no, yo de aquí me tengo que ir, yo termino yéndome. Realmente tan culpable soy yo por no decir nada, porque si yo tengo las pruebas, la evidencia, yo tengo que confrontar, y ese es el espíritu de Elías. Elías se enfrentó al rey sin temor a su propia vida. Y nosotros, si nosotros llegamos a saber algo y no lo condenamos, y más bien optamos por una tercera opción, por salirme, por abandonar, yo creo que deberíamos de reconsiderar, porque Juan el Bautista le gritaba al rey sus pecados aunque le haya costado la cabeza. Mucha gente está quedando callada y prefiere irse porque tiene miedo que le corten la cabeza. Entonces, o somos el tercer Elías que va a dar el mensaje final a costa de su propia vida, o todavía cargamos un miedo dentro. A mí me sorprende, y he escuchado eso que usted acaba de mencionar de varias personas, de que en la iglesia ya no se está permitiendo predicar el santuario, el mensaje de los 3 ángeles. Nosotros hace como 3 semanas atrás terminamos una serie que fue transmitida vía online, y más de 36 países estuvieron conectados. Estuvimos presentando el mensaje de los 3 ángeles, y el pastor que estuvo de invitado dio temas impresionantes, maravillosos. Yo soy una de las personas que por la gracia de Dios, yo no predico otra cosa que no sea verdad presente. Así que, y hasta hoy día, como le digo, no me han llamado la atención por estar predicando esos sermones, me han llamado la atención y he comparecido ante la Junta de la Iglesia por el Ministerio Guerreros de Oración, porque algunos hermanos se levantaron pensando de que éramos disidentes y que ya estamos llamando miembros de las iglesias para afuera, y tuvimos que comparecer y decir, no es cierto, eso no es verdad, en ese aspecto. Así que yo pienso de que nosotros debemos de predicar la verdad y no sentir de que a donde nos estamos yendo es un lugar mejor que la iglesia, porque si a la iglesia Jesús está trayendo uno y el diablo trae otro, ¿quién dice que al lugar a donde usted va el diablo no va a meter gente?
En ese aspecto, mis hermanos y mis hermanas, yo quiero que recuerden lo que la cita que Elena de White dijo, la que leí y que se encuentra en Consejos para la Iglesia. Dios no está conduciendo una ramas extraviadas, uno aquí y otro allá. Cordero. Dentro de la iglesia se encuentra gente sincera que están guardando los mandamientos de Dios de corazón. Y recuerden que no toda la iglesia recibirá a la lluvia tardía. Y cuando los que estén dentro, consagrándose todos los días, viviendo en conformidad a la voluntad de Dios, reciban la lluvia tardía, ese pueblito, ese puñado, se levantará a dar el fuerte pregón, el último mensaje de amonestación, y miles de personas, dice Elena de White, se convertirán en un solo día, cuando el resto de los que no recibieron la lluvia tardía se habrán perdido para siempre, y sin embargo se seguirán contando como adventistas del séptimo día. Recordemos que la última palabra la tiene nuestro Dios en nuestra vida siempre. Recordemos que cuando Cristo se bautizó, él fue a predicar a las sinagogas, de ahí lo botaron y tuvo que ir afuera a predicar con sus 12 discípulos. Recordemos que cuando Constantino entró las prácticas paganas a la iglesia, los hijos de Dios verdaderos salieron y quedaron aquellos paganos, ¿verdad? ¿Será que se va a repetir en el tiempo del fin? Porque recordemos, aquel era un tiempo, ¿verdad? Pero ahora estamos llamados a predicar el mensaje de los 3 ángeles. Nosotros somos un movimiento a restaurar el sábado el mensaje de los 3 ángeles y a llevar este ministerio al mundo. Así que meditemos en esas preguntas. Gracias, hermano. Hermano, me va a tener que contactar con ese grupo porque yo busco mucho, incluyendo a mi padre que es pastor, personas que prediquen el tercer ángel y es bien difícil para mí encontrar, pero bien difícil. Yo voy a pedir información porque me gustaría encontrar a alguien que, sé que hay pastores pero muy contaditos y son difíciles de... Hermanos, otra cosa antes de olvidarnos, antes de que se vayan a sus casitas. Inviten a los hermanos, mañana va a estar el pastor Gambetta aquí con nosotros en la línea a las 7:30 de la noche. Pasen la voz y tengan en sus oraciones para que todas las líneas estén limpias. Lo que nosotros estuvimos leyendo un documento hace poco, hermano, y de repente la iglesia somos nosotros, pero es la corporación, yo creo que es la que está aceptando a los homosexuales y la música y todas las cositas, ¿no? De repente sí, usted tiene razón en mucho, ¿no? Pero es simplemente la corporación, ese documento que salieron y ya está público. Yo sé el documento que usted está diciendo, es un conjunto de la división norteamericana con la Universidad de Andrews, la postura concerniente al homosexualismo, y realmente sí, es penoso, es triste, pero debemos de recordar algo, mi hermano, porque todo tiene su explicación en la Biblia. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con mucho de lo que ustedes dicen. No estoy de acuerdo con abandonar a la iglesia, yo no lo haría, yo no soporto ningún ministerio que trabaje paralelo a la iglesia. Nosotros somos ministerios independientes de sostén propios dentro de la iglesia. Estamos nosotros, Guerreros de Oración en Acción, está Amazing Facts, está Secret and Seals, están ministerios poderosos en Europa y ministerios que a lo largo y ancho de la tierra estamos dentro de la iglesia echando esto para adelante. Por ejemplo, hay una cita que ahorita viene a mi mente y se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 370. Esta cita podría ayudarle a usted a entender que esto no le pasó debajo del
de la manga a Dios. A Dios no se le escapó esto. Dice esa cita, dice, el Señor no actúa hoy para atraer más gente a la verdad. ¿Qué está diciendo la sierva de Dios con eso? Dice, el Señor no actúa hoy para atraer más gente a la verdad. ¿Cómo que Dios Dios no quiere actuar? ¿Por qué? Porque en el libro de Hechos, capítulo 2, dice que Dios agregaba a la iglesia todos los días. No era cada fin de semana, no era una vez al mes, no era al año cuando se hacían campañas, no, era todos los días. Dios agregaba gente a la iglesia, los que habían de ser salvos. Y ahora ella dice, el Señor no actúa hoy para traer más gente a la iglesia, la verdad, a causa de los miembros de iglesia que nunca se convirtieron. O sea, hay gente dentro de la iglesia que nunca experimentó la conversión. Y, dice ella, otro grupo, de los que se apartaron de la verdad. O sea, hay dos razones por las cuales Dios no sigue trayendo gente a la iglesia hoy día, a la verdad. Dice, hay gente que no está convertida dentro de la iglesia. Y hay gente que ya apostató de la verdad y siguen dentro de la iglesia. Ahora la pregunta que ella hace, dice, ¿qué influencia ejercerían esos miembros no consagrados sobre los nuevos conversos? ¿No anularían el mensaje dado por Dios que su pueblo debe de apoyar? O sea, la mayor parte del pueblo de Dios, hermanos, no está dentro de la iglesia adventista. La mayor parte del pueblo de Dios se encuentra en las iglesias allá afuera, se encuentran en el mundo, pero dice que Dios no los trae, porque si los trae a la iglesia hoy se pierden por el ejemplo que ven, por lo que ustedes están diciendo. Música, rock, inclinación a las modas, la forma de comer, la forma de hablar, todo. Y Dios ha frenado. Pero en ningún momento yo voy a encontrar una cita donde Elena de White me diga, sálganse de la iglesia, abandonen la iglesia. Si lo dijera, yo lo hiciera. Yo tengo que permanecer firme hasta que Dios dé la orden ahora. Y si ustedes ven en el libro de Génesis, en Sodoma y Gomorra, Dios tenía una iglesia en Sodoma y Gomorra. La iglesia, recuerden que la iglesia no son multitudes, donde 2 o 3 se encuentran congregados en mi nombre, ahí estoy yo, esa es la iglesia. Y la iglesia finalmente llegamos a ser cada uno individualmente. Romanos capítulo 12. Pero el límite de Sodoma y Gomorra, de los sodomitas, fue que tocaron la puerta de la iglesia. ¿Acaso no es eso lo que están haciendo los homosexuales? Tocando la puerta de la iglesia que se los acepte. Pero la pregunta es, ¿entraron los homosexuales a la iglesia? ¿Acaso no dice que fueron cegados con una ceguera y se morían por buscando la entrada? ¿No entraron? ¿Por qué está ese detalle ahí? Eso que la división norteamericana con la iglesia de Andrews, ese documento, ¿acaso lo acepto yo? ¿Acaso lo aceptamos todos los adventistas? Nosotros no podemos decir, ellos están... No, hermano. Habemos gente celosos por la causa de Dios dentro de la iglesia adventista que no estamos dispuestos a doblar el brazo ante las presiones de los líderes que dicen que tienen la autoridad. A mi iglesia, ahí vemos muchos hermanos que estamos firmemente expuestos de que ahí no va a entrar una mujer como pastora jamás. No necesito salirme de la iglesia para defender eso. En ese aspecto tenemos que pelear. Si vamos a pelear, peleemos en el lugar correcto, del lado correcto. Y cuando quieran, este servidor está listo para predicar. Y ya saben, el tema que presenté hoy son días de zarandeo que estamos viviendo hoy, hermanos. No es el zarandeo del diablo que va a traer a su pueblo, al pueblo de Dios, no es. Es el zarandeo de Dios viendo quiénes van a recibir la lluvia tardía. El que recibe la lluvia tardía, mi hermano, ya la hizo.
dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia adventista, el que reciba la lluvia tardía, lo recibe todo. El que no recibe la lluvia tardía, se ha perdido para siempre. Piensen en eso. Busquemos ser hallados dignos de recibir el Espíritu Santo para alumbrar la tierra con la gloria del Evangelio, que a costa de las vidas nuestras, probablemente, si Dios así lo permite, y si va a servir para salvar a otros, a costa de nuestras propias vidas, se va a tener que predicar el Evangelio. Y de esa gente busca a Dios. Pues ha sido una bendición tenerlo y esta noche, hermano, por aceptar. Y usted está enfermito, ha estado con nosotros. De verdad, le agradezco mucho de corazón. Y pues que todos hayamos aprendido algo un poquito más, porque así es como nosotros vamos aprendiendo. Pero más que todo, yo creo, no, estoy segura, en santidad. Caminemos en santidad. Cada uno somos parte de la iglesia. Somos la iglesia y tenemos que caminar en santidad. ¿Me escucha? Sí. Oremos. Amante Padre Celestial, que tú moras en las alturas de los cielos, alabado y engrandecido sea Jehová. Santo, santo, santo. Porque solamente tú eres santo y porque solamente tú mereces la gloria y la honra. Porque eres nuestro Creador y nuestro Redentor. Te damos las gracias, Padre Celestial, por el Espíritu Santo que nos dirige. Te agradecemos tu amor y tu misericordia, Padre, y que cada día, el Espíritu Santo pueda ayudarnos a crecer más en el camino que tú quieres que nosotros caminemos. Porque el Espíritu Santo no está fuera de nosotros cuando lo llamamos, Él está con nosotros todo el tiempo dirigiéndonos, porque cuando te fuiste lo dejaste a Él para guiarnos a nosotros, Señor. Sabemos que tu venida es inminente y que estás a las puertas, y tú, Padre Santo, prepararás a cada uno de tus hijos para llevar ese mensaje que hay que darle al mundo. Que la venida de Cristo está a las puertas, ese mensaje de los 3 ángeles, salir de Babilonia, darle gloria y honra a nuestro Dios, y que pronto la ira de Dios será sobre este mundo. Y le damos gracias a nuestro Padre Celestial, porque ya pronto ese lago de fuego arderá y serán los enemigos ceniza bajo nuestros pies. Y podremos disfrutar con nuestro Santo Padre por toda la eternidad. Que la gloria y la honra sea siempre para nuestro Dios. En el nombre sagrado de Jesús. Amén.